Hola. Hoy en Retrologando vamos a revisar 3 libros, uno que ya conocemos de hace tiempo, 2 mucho más recientes, uno incluso novedad, debido a ese gran autor que es Alberto López Aroca, creador de la Academia de Mitología Creativa, cuyos resultados prácticos vamos a ver en estos libros, donde hace un ejercicio de creación intelectual de primer orden, una cosa muy agradable, muy divertida, a saber, los espectros conjurados, los papeles póstumos y los demonios del techo del mundo. A Alberto López Aroca ya le dedicamos un vídeo en su momento, donde hablé pues de su obra hasta ese momento, un recorrido muy superfluo, muy a vuela pluma, muy rapidito, entre los que se encontraba una de las obras que vamos a ver hoy, Los espectros conjurados, que a mí me parece un autor del máximo interés, escribe muy bien, y además los temas, cómo los va trayendo, cómo los va hilvanando, cómo los va contando, es muy interesante, aparte de que son personajes que él retoma, algunos es creación suya, como lógico, Rafael Núñez, el cazador de degenerados, de cosas de estas. Pero es muy interesante cómo desde el conocimiento va accediendo y creando historias nuevas de personajes muy conocidos, sea por la literatura, sea por la ficción o sea por la historia de verdad, ¿no? A mí un ejercicio que me ha parecido siempre muy interesante, tiene una serie de amigos que le acompañan en este viaje, por ejemplo José Guagul, que ya falleció dejándonos 4 libros apenas muy interesantes, eso sí, muy bien hechos, que tengo que comentar en el canal, que ya lo he dicho más de una vez. O por ejemplo Juan García Rodenas, que es otro que también ha publicado en la academia esta de mitología creativa de Alberto. Pero hoy nos vamos a centrar en sus 2 últimos trabajos, amplio, extenso, pero no sin antes recurrir a uno anterior, que también tiene una reedición reciente, una reedición actualizada, vamos, básicamente cambia la portada y tal, que es Los espectros conjurados. Antes de continuar, decir que cualquier persona que esté interesada en las obras de Alberto López Aroca, como estas que voy a decir y como las que hablamos en el otro vídeo, puede dirigirse al correo electrónico fabulasex@hotmail.com. Fábula, después sex como sexteto, SEXT, @hotmail.com. Lo pondré aquí escrito por si alguien está interesado, pues que se pone en contacto con él. Oye, que es que me interesan los espectros conjurados, me interesan los papeles póstumos, me interesan los diablos al techo del mundo, o me interesa el número de Ulstar, o me interesa Sherlock Holmes en España, o cualquiera de las obras que él tiene, pues ahí encuentra quien lo vende, ¿vale? Vamos pues sin más dilación con Los espectros conjurados, que es un libro clásico en la formulación, en la estructura de Alberto López Aroca, de su primera etapa sobre todo, es decir, muchos contenidos, muchos personajes, ahora al ver el índice lo veremos, sobre los que recrea una historia, algo que se inventa. Entonces aquí vemos en el índice, solamente viendo el índice ya nos hacemos una idea de lo que viene a continuación, que nos hacemos una idea de los temas que vienen, no de los contenidos, porque los contenidos son siempre sorprendentes. Entonces este libro tiene 4 partes y un colofón. Primera parte, Speculum Historiale, que en Salamanca hay una reunión de científicos de lo paranormal, con 2 destacados, el profesor Challenger de Conan Doyle y Van Helsing de Bram Stoker. Y bueno, van teniendo una historia allí muy, pues, lo que corresponde. Sir Thomas Mons y la ciencia de la sifología. La sifología, esto es una fórmula que un determinado español, que después retomaremos en el siguiente libro, le pone este nombre porque él piensa que es los SIF. S-I-F son los ovnis. Es como denomina los ovnis de una forma más antigua, bueno, pues arcaica si se quiere, pero es como lo denomina. El ojo que repta, una historia de terror. Un olvidado episodio caudetano, una historia de Carnacki, el cazador de fantasmas, el Godfinder igualmente, que podía serlo Van Helsing, como John Silent, como por ejemplo, como el profesor Geselius, y el romance de la media luna. Esto es muy importante porque lo volveremos a encontrar. Esto es una historia que es un poemario inédito de un señor que parece ser que tiene motivaciones muy demoníacas y que es capaz de invocar a cosas, una especie de, un poco en la línea del Necronomicon, para entendernos. Segunda parte, la fábula tras el lienzo. Hemos dejado que los monstruos gobiernen el mundo. Jerry Springer, un agente del MI5, antecedente de James Bond, que va descubriendo una serie de cosas. Son historias cortas, son relatos breves que en principio parecen estar disociados e independientes, pero que van adquiriendo elementos que van relacionándose y que van enriqueciéndose. Después tenemos Randolph Carter y el trono de ópalo, una historia de Randolph Carter, el personaje original de Lovecraft, de los sueños y tal,
Ivan Movie. Ivan Movie es otro individuo estilo Randall Carter, o sea, él ha escrito un montón de poemas, tiene una relación con un doctor Martin, muy siniestro, muy enigmático. Es que no quiero destripar nada porque es que cualquier cosa que diga ya va en detrimento de la historia, ¿no? Y es muy interesante. Al otro lado de Dunwich de Lovecraft, que termina siendo, después de que un individuo escapa de allí, atacado por el ejército. Pues aquí es lo que viene después, el final de esta extraña fábula y de nuevo el retablo. Volvemos con lo de la media luna. Tercera parte, mitología creativa. Estos son una especie de ensayo sobre cosas que no existen. Entonces, con la apariencia de que existen, pues se esboza una teoría, y esto lo hace muy bien Alberto López Aroca. Doctor Vudú, sobre el Doctor Vudú, la vigencia de un clásico popular. La estirpe de los Sansón. Esta es una familia que se remonta a la Biblia, el Sansón, aquel que rompe la columna, que deja ciego, tal, para irse extendiendo a lo largo del tiempo hasta mediados del siglo XX, con unos Sansones distintos que retomaremos. Acerca de Rafael Núñez y los secundarios de las novelas de Manuel García Jiménez, Rafael Núñez es un invento de Alberto López Aroca. Es su cazador emblemático. En su momento publicó 3 novelas y varios relatos sobre este personaje inmenso, grandísimo, muy bruto, y que tuvieron mucho éxito. Yo no sé por qué lo ha dejado. Y termina el caso del paraguas olvidado, sobre un caso de los de Sherlock Holmes que deja sin resolver, que Watson no explica porque no llega a cumplir. Después, en la cuarta parte, los nombres invocados, los espíritus conjurados por los nombres invocados, son una especie de breve biografía de cada uno de los personajes que ha intervenido en el resto del libro, en todo lo anterior. Sean más principales, sean más secundarios. Entonces hay biografías aquí, pues claro, cuando hay personajes que se lo inventa el propio autor, pues se inventa la biografía. Que son más conocidos, pues sintetiza y normalmente también renueva lo que dice a propósito de cada personaje. Y después hay un colofón, que a mí me parece muy interesante también, porque es el primer mitógrafo de este sentido que hay, o por lo menos el que mejor lo hacía y con más frecuencia, que es Juan Perucho. Juan Perucho, que en sus cuentos, en los distintos libros de cuentos que va teniendo, tenemos a Lovecraft, tenemos a Sherlock Holmes, tenemos a Poirot, tenemos un montón de cosas que iba haciendo en esta misma línea que sigue Alberto López Aroca en estos escritos, sobre todo de esta primera etapa, porque a mí me parece que a partir de cierto momento hay un punto de inflexión y hay una variante en la escritura de él, como vamos a ver en las 2 novelas siguientes. Empezando por los papeles póstumos, que es la primera novedosa, cuyo subtítulo es Apócrifa Deliramenta, de un delirio apócrifo, una novela de Alberto López Aroca y Juan Carlos Monroy Gil. Vamos a ver. Por lo que cuenta en la introducción, Alberto López Aroca tenía en su ordenador, un ordenador antiguo, de estos con pantalla culona y todo esto, una serie de proyectos que había iniciado como un escritor que ha sido muy prolífico, ya lo es menos, sigue siéndolo, pero no es aquellas burradas que sacaba cada X tiempo. La época actual siendo la primera muy interesante, pero a mí me parece quizás más cultivada, ya tiene una calidad interna mucho más destacada que en la época anterior, donde lo fundamental eran las historias. Aquí siguen siendo las historias, pero también la forma de expresarlas, cosa que Alberto López Aroca siempre ha tenido presente. Otro escritor no se puede decir eso. Entonces, por lo visto, que el ordenador aquel tenía una serie de materiales que no había concluido, que tenía medio hacer, que tenía, bueno, y decidió a una serie de amigos suyos mandarle la propuesta de, con un inicio o un resumen o lo que fuera, no sé lo que es porque yo no estoy entre ellos, les mandó un material para ver si lo querían continuar, si lo querían terminar, si lo querían tal. Y Juan Carlos Monroy Gil, por lo visto, aceptó y fue ampliando y añadiendo cosas. De suerte que cuando se lo devolvió a Alberto López Aroca, él cogió y decidió terminarlo. Entonces hablan de que lo que Juan Carlos Monroy Gil amplió era más del doble de lo que él había escrito, pero lo que ha terminado haciendo Alberto, pues multiplica por 5 lo que había después de la aportación de Juan Carlos Monroy Gil, aunque hecho en colaboración con él. Este de los papeles póstumos, en cierta manera, es una continuación de Los espectros conjurados que acabamos de hablar de él. Entre los papeles póstumos, si vemos el índice, aparte de una presentación y los prólogos de López Aroca y de Monroy Gil, vemos que son 6 capítulos, un colofón y después capítulo final, primera parte del capítulo final, segunda parte del capítulo final y el índice onomástico tan característico como en el anterior. Pero vamos a volver a los espectros conjurados para entender, porque hay un capítulo que he pasado por encima, no he querido decir nada, para reservarlo ahora para tenerlo más reciente, que es el último de la primera parte, el romance de la media luna. Vamos a contar la historia, aunque sea hacer un spoiler, pero es que me parece importante, por lo menos, esbozar. Emilio Carrere, el bohemio de Madrid, el autor de el coautor,
creador, si se quiere, de la Torre de los Siete Jorobados, de la Cabeza de Atahualpa, en fin, una serie de obras muy importantes, el Reino de Chuntarata, en fin. Le encomienda un amigo suyo que le han robado un cartapacio con esos poemas que tienen, parece ser, un sentido diabólico y tal y cual. Y él va indagando. Y va a ver a otro amigo suyo en muy buena posición. Tengo indicio de que tú tienes esto. Pues sí, señor, me ha llegado de forma anónima. Yo no sabía que era robado. Toma, te lo devuelvo a Emilio. Y Emilio Carrere se lleva lo que hay, el romance de la media luna ese, para devolvérselo al que le ha encomendado que lo busque. Es un manuscrito, no hay copia. No está publicado ni nada, es un manuscrito. ¿Cuándo será su sorpresa? Cuando va a ver al que le ha encomendado la misión y le dice, gracias, pero ya me lo han devuelto. Ha sido un error tal igual. Entonces Carrere se va con el poema otra vez. ¿Pero qué será esto, no? Porque claro, una copia única y resulta que de momento hay dos. Y todo esto lo cuento porque esto vamos a reencontrar aquí algunos de estos personajes y sobre todo la historia refundida de otra manera, con otra versión, en Los Papeles Póstumos. Aquí tenemos que son una serie de personajes o de sagas en las que se nos cuenta la vida, se nos cuenta la biografía. En principio, don Marcos Venegas y Alvarado tienen sus particularidades, tienen sus conocimientos, tienen su tal. El asesino de prostitutas, que es un elemento español en Sevilla que tiene unas características muy, muy, muy cercanas a las de Jack el Destripador de toda la vida. 1888, pues aquí es anterior. José Pérez y Romero Cesante, un individuo que ha sido militar, un muy fiel seguidor de un compañero de un individuo que va a una casa de Marcos Venegas y Alvarado a solicitar una ayuda, tal, que tiene una historia también con el ultramar, tal y cual. Los Sansón, que ya mencioné antes, que va de Sansón, que el Sansón Carrasco del Quijote, y otro Sansón, y los Venegas y Alvarado, que retoma desde el principio. ¿Qué ocurre? Que hasta aquí hay un colofón, índice de personajes, donde nos narra la biografía de los personajes, índice de personajes, pues bueno, lo de siempre, lo que hemos visto en el otro también. Pero y aquí aparece el cambio. Capítulo final, el sueño de Marcos Venegas o Alvarado, o en esta vida todo es verdad y todo es mentira. Parte primera del capítulo final, parte segunda. Aquí es donde se vuelve a relatar la historia del romance de la media luna de Emilio Carrere, de forma más sintética, una versión más corta. Y aquí vemos, hay un elemento esencial, que es el tomo 2 de la comedia de Calderón de la Barca, de la Biblioteca de Autores Españoles, de Rivadeneira. Resulta que este tomo, por una serie de azares, va pasando de una mano en otra. Hay quien le quita los grabados, hay quien lo regala, hay quien lo roba, hay quien se lo lleva, porque también hay un manuscrito por medio de otro individuo, que era un manuscrito extraño, que se quiere robar, que quieren vender, que quieren comprar, que quieren llevar, que quieren traer. Pero sobre la de Calderón es una presencia permanente en la historia. Va teniendo, pues que va pasando de mano en mano, y va teniendo una intrahistoria paralela a la de los personajes que van teniendo el libro. Pero es que hay un librero que último lo recibe, que es el que tiene ese manuscrito anterior, un tal Geoffrin. Será esencial con los Venegas y Alvarado y con José Pérez y Romero. Aquí hay un cambio por ese sueño que se preludia en el título, el sueño de don Marcos Venegas y Alvarado, o en esta vida todo es verdad y todo es mentira. Él tiene un sueño anticipador donde ve algo que vendrá y entonces decide actuar en consecuencia. Y hace que una historia que ya hemos conocido, a partir del sueño, hay un giro y cambia y tiene un desenlace diferente. A mí me ha parecido muy interesante, después el índice de láminas correspondiente, porque está lleno de imágenes, de pinturitas, de algunas hechas a propósito, de fotos, llena de dibujos. Esto últimamente también lo suele hacer, cosa que al principio no hacía tanto el bueno de Alberto López Aroca. Y vamos con la experiencia magistral, que es Los demonios del techo del mundo. Tengo aquí, como es natural, donde esta es una novela que el autor, con muy buen criterio, especifica que es una novela de Sherlock Holmes Lovecraftiana, no a la inversa. No una novela de Lovecraft con Sherlock Holmes de protagonista, que también se podía entender, pero no es eso, es lo otro. Es un Sherlock Holmes con otro nombre, Sigerson, el nombre que adopta en el tiempo del gran hiato, de ese tiempo que pasa desconocido, se sabe que ha estado con los lamas, que ha estado por ahí, y esto en parte está aquí recogido. Hasta cierto punto, por lo menos, porque a partir de un momento hay una conmoción donde el tiempo discurre de otra manera, hay un distanciamiento del discurrir del tiempo que entendemos como habitual,
De suerte que hay un indio que puede estar encerrado 50 millones de años o lo que se quiera. Ahora veremos, porque es curiosa la historia. Resulta que aquí hay un indio, un hindú, no indio norteamericano, Ram Thapa, 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 hijo de Ram Kumar Thapa. Es un guerrero británico, pero hindú. Entonces, no tienen mucho trato con los británicos, pero sí trabajan con ellos, o sea, con el ejército. Son unos tramperos, son una especie de tramperos asesinos. Son unos asesinos muy eficaces, que conocen muy bien el terreno y son muy buenos guerreros. Entonces, este señor va criando a su hijo a su imagen y semejanza. Con violencia, con agresividad, con respeto a ciertas normas un tanto arbitrarias, tal y cual. Y este hombre se va y queda su hijo allí, ya un adulto, y de pronto recibe en la casa de su padre la visita de Sigerson. Sigerson, que le dice que le tiene que acompañar, porque tiene que ir al país de los Migos. Ahí al principio, antes de esto, hay una especie de prólogo que resulta ser en el orden cronológico un momento muy posterior, es un flash forward, porque la novela no es un flashback, sino que hay ese momento inicial, que es posterior en el tiempo, y después lo que va transcurriendo para llegar allí. Incluso para después, pero bueno. En el que está James Stewart con una actriz y con otro señor allí preguntándole al protagonista, a este Ram Thapa, por una reliquia que han comprado. ¿Esto es de un migo? No, esto es de un yeti. Un dedo de un yeti. Ya te quedas diciendo, ¿pero qué es esto, no? Los migos, que no deben confundirse con los yetis, son los protagonistas de La montaña de las locuras de Lovecraft, y son alusiones que se hacen a unos elementos perversos de la saga de los Turlos, del Nyarlathotep y todas estas cosas que están en el Himalaya. Aquí encontraremos otra deidad de estas, pero bueno, entonces este Sigerson se lo muestra sus habilidades, le dice que tiene que acompañarlo a buscar la gruta de los migos estos, porque no saben muy bien qué son, si son monstruos venidos de otro lugar, de otra galaxia, de otro tiempo, si son supervivientes de la época, pues qué sé yo, de la prehistoria, todo esto, y van pues sufriendo peripecias hasta que llegan a una gruta donde han estado estos seres habitándola allí. Y encuentran que los cerebros los meten, los encapsulan en una especie de botes de metal para preservar la idea tal igual, que es donde aquí, digamos, aprisionan a los seres vivos que van cogiendo. Y encuentran al padre del protagonista, de Ram Thapa. Pero esto que es una conmoción. Y Sherlock Holmes hace que se lo cargue. El otro, claro, Ram Thapa reacciona violentamente, no, porque no era él. Era una especie de réplica que habían puesto estos extraterrestres. Salen de allí, consiguen salir, porque es todo un laberinto, pero Sherlock Holmes va explicando cómo salir y consiguen salir. Lárgate de aquí, piérdete, que no se te encuentre, que no haya rastro de ti. Le recomienda a Sigerson al hindú, y así lo hace y se va, hasta que de pronto sí que es descubierto y atrapado vamos a ver una ilustración que es muy elocuente. Hay de calamares, bueno, ya veis, esto está lleno de ilustraciones, de fotografías, de cosas, pero hay una que a mí me ha llamado la atención especialmente. Aquí también una representación clásica demoníaca. Esto a lo que se parecen los elementos estos que hablan de Subnigurat, el macho cabrío de las 1000 crías, tal, bueno. Pero la imagen que yo quiero enseñar es esta, de cómo son de aspecto estos extraterrestres, estos dioses extraños, que abducen al protagonista y lo van teniendo recluido en una especie de prisión mental, que es esos frascos de metal, donde está el cerebro, el pensamiento, el sentimiento y tal, y lo tienen allí encerrado. ¿Me va a hacer caso? No. Bueno, pues te castigo 5 años. Pues como son 50. Sí, pues 50. Vuelvo a los 50 años. Y mientras Ram Thapa va ideando, primero, cómo es la composición. Es que esto es muy complicado de explicar, ¿eh? Leyéndolo se entiende muy bien, porque lo peor que ha conseguido hacer comprensible algo que es absolutamente inexplicable, pero bueno. Cómo entender las geometrías temporales, cómo entender el desarrollo temporal de una forma distinta a la linealidad que conocemos. Claro, aquí entra en juego la cuarta dimensión, incluso en ocasiones la quinta, dimensiones distintas, formas diferentes de comprender pues cualquier elemento relativo a la existencia, pero sobre todo el elemento temporal y cómo eso afecta al físico
al plano físico y a la vez al espiritual. De suerte que, descubriendo todas estas cosas, llega a una conclusión. Llega a una conclusión que no voy a decir, reaparece Sigerson para confirmar que esto es así y Zampa consigue de alguna forma pues salir de allí y hacerse pues en una solución final, un desenlace sorprendente pues con la rienda del asunto, ¿no? Esto es una novela muy interesante de Sherlock Holmes con muchos elementos de Lovecraft, como hemos podido ver y como no hemos podido ver, porque he dicho la misa a la mitad, he sintetizado mucho, pero hay mucho aquí de Lovecraft. También lo hay en los espectros conjurados, en los papeles póstumos menos, pero estas son las novelas que hoy quería traer aquí. Esta inicial, esta de 2004, que ya digo que hay una edición muy posterior, así de este tipo, con muchas ilustraciones, que ahora cuando lo abro no sale ninguna, ¿ves? Como siempre pasa. Como esta que también está plagada de ilustraciones. Esta también está llena de... No nos vamos a detener en ella, pero alguna habré puesto por aquí. Pues esta, los papeles póstumos, a mí me parece una absoluta genialidad, como me parecen los espectros conjurados, con las historias que se retoman, que se le da la vuelta, las versiones de lo que aparece. Es un mundo fascinante que te engancha, porque además está muy bien contado y es muy ágil. Entonces tú ves una historia y de pronto el otro ve todo lo que a partir de esa historia de los espectros conjurados, de ese capítulo en particular que dijimos, del romance de la media luna. Bueno, hay que decir que en los espectros conjurados también hay algún capítulo más de los Sansones y de los Venegas, tal, pero sobre todo lo de Carrere y de los Sansones sí hay más trozos, que encuentran su colofón en los papeles póstumos, que también tiene su razón de ser. Eso de póstumos que no lo voy a decir, claro. Y completamente independiente, no tiene nada que ver, Los demonios del techo del mundo, con este Ramtapa hindú extraño, asesino, fornido, formidable y bestial, con este Sigerson que le va enseñando desde la perspectiva mental, a ir enfocándose y afrontando problemas, lo que le lleva a salir medianamente bien del problema con estas deidades primigenias de Lovecraft y tal y cual. Y esto es lo que he venido a contaros hoy. Pues si te interesa este asunto, tanto Lovecraft como Sherlock Holmes, lo peor que hayamos visto en el otro vídeo, todo lo que dedicó a Sherlock Holmes y lo que sigue dedicando, mientras que Juan Carlos Monroy Hill es un miembro destacado directivo de la Asociación de Sherlock Holmes de España y tiene una enciclopedia muy importante sobre Sherlock Holmes, no solo en España, sino en general, que es de obligada referencia, pero bueno, aquí ya vemos esto que estamos hablando, Lovecraft por un lado, Sherlock Holmes, en los espectros conjurados, toda esta mitología creativa de personajes que son conocidos o situaciones, como dije al principio, bien porque sean de ficción muy conocidos o porque sean históricos que se van entrelazando, se van mezclando unos con otros y van creando otra realidad ficticia que es la literatura que crea Lope Aroca. Y esto es lo que he venido a contarte hoy. Si ya conoces estas novelas, pues seguro que las has pasado pipa, porque es que se pasaban valiendo esto. Si no, recomendártelas porque realmente merece la pena. Es una experiencia distinta, es una lectura original y sobre todo también muy bien hecha, muy bien redactada, muy bien, cosa que no siempre ocurre. Y en cualquier caso, si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceré que le des al me gusta. Si te interesan estos temas que voy trayendo un día u otro al canal a Retrologando, que te suscribas porque es muy importante para YouTube. Y nada más. Gracias por la atención y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.